este relato no solamente es solitario en la causa, sino que nosotros tenemos la obligación de contrastar este no testimonio, esta incorporación por la ventana del proceso de una prueba, con las otras pruebas producidas en la causa. Entonces, ¿con qué la vamos a contrastar? Tenemos un testigo que no fue, que el fiscal estuvo desesperado por encontrarlo hasta el último momento, porque sostenía que era esencial para su caso. Y tenemos el testigo que sí fue, el testigo que vino, que puede identificar a los Chablas y que no lo vio a José Navarro. Pero no solamente no lo vio porque no lo conoce, porque el fiscal practicó aquí en la sala lo que nosotros conocemos largamente en doctrina y por experiencia como reconocimiento impropio. Es decir, le dijo, dése vuelta, ¿lo ve a Navarro? No, no lo puedo reconocer, no lo vi nunca. Entonces, si nos atenemos a lo que dice Navarro, no estuvo en el lugar. Porque él sí puede identificar a los demás, pero no lo puede ver a Navarro. Dice, tampoco es cierto que unos muchachitos tiraron piedras y alguien fue a buscar un arma. Que sí vino y sí declaró bajo juramento y sí es testigo de la fiscalía, las víctimas estuvieron en el lugar. Las víctimas estuvieron tomando algo con ellos, no tiraron piedras a la casa, sino que estuvieron adentro. Las víctimas, algunas de ellas estaban exaltadas, a tal punto se sintió realmente agredido o a punto de ser agredido o a punto de ser bardeado, a tal extremo que le preguntó a la Chaula si estaba todo bien con estos muchachos y que inclusive le daban ganas de irse del lugar porque estaban preguntando permanentemente que quién era él, que no lo conocían, que esto, que lo otro. Pero lo cierto, según este testigo, las que después fueron víctimas, estuvieron dentro de la casa, no tirando piedras de afuera, sino dentro de la casa. Hasta el final de esta reunión, ve a una persona, presuntamente, patear a Codín para que este caiga, ve a una persona flaca, delgada. Navarro nunca fue delgado, Navarro siempre fue robusto. Y no hay ningún elemento que permita afirmar que en ese momento Navarro estaba más delgado que ahora. Sin gorra, Navarro fue detenido con una gorra que entre otros objetos también se secuestra. En el acta que hicieron referencia a Expósito, Sartor, y con una campera de lana blanca. Navarro nunca usó el día derecho una campera de lana blanca, no la tenía puesta cuando lo detienen, porque estaba cerca del lugar en que ocurrieron los hechos, llevaba un buzo gris con manchas hemáticas que fue secuestrado y sobre cuyas características el AMAS que llevaba características a la que no hace ninguna referencia. Tiene que haberlo visto bien, porque pensemos esto, rápidamente. 4:30 de la mañana, noche de gran viento. La prueba científica ha fallado en esta causa a tal punto de no haber podido determinar de una manera sencillísima, con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, cuál era realmente el viento que corría y en qué dirección soplaba. Porque sí, mucho PowerPoint y pericia acerca de la mecánica del hecho, pero cuestiones elementales, como poder precisar un dato de la realidad, no están precisados. Pero sí, nos guiamos por el acta de inspección, por lo mismo que dice el perito Miguel, que si las actas dicen soplaba mucho viento porque el día estaba fresco, Roger Moore también lo refiere. ¿Cuán cerca tenía que haber estado para poder escuchar los diálogos? Si estaba lo suficientemente cerca para poder escuchar los diálogos entre la víctima y el matador, como él lo refiere, si estaba tan cerca, a la persona que le pegó la patada, la vio de muy cercana distancia. Entonces las características físicas que dio y la vestimenta no pudo haberse equivocado. Y sin embargo, las características físicas que dio y la vestimenta no coinciden con José Navarro. A través de una utilización caprichosa de la pericia acerca de la mecánica del hecho, asignarle a Navarro distintos roles. Primero que participó en la muerte de Gallardo, después que tuvo una participación de otro tipo en la muerte de Núñez, y por último
Por último, se dice que fue partícipe necesario en la muerte de Colín. Fue extremadamente claro el testigo Miguel. Primero dijo que esa era la hipótesis que está descrita en este informe acerca de la mecánica del hecho, es, según su visión, la más probable. Porque hacer la conclusión que significa eso y que eso era rescatar el arma, en principio es absurda. Porque según la versión estaban todos los tres juntos y decidieron ir a buscar el arma. Entonces alguien me puede explicar a mí, a lo mejor el abogado de la querella lo hace, ¿para qué le va a mandar un mensaje por rescatar eso hasta mañana si estaban juntos, uno al lado del otro? Realmente no entiendo, discúlpenme, pero hay ciertas apreciaciones que no logro darme cuenta qué sentido tiene. Entonces evidentemente este mensaje debe referirse a otra cosa. Sumémoslo a esto, que Navarro en ningún momento se mostró nervioso, que en ningún momento se resistió, que no tuvo la actitud típica de aquel que anda en algo. Algunas cuestiones ha dicho mi colega con relación a la pericia que tiene que ver con la mecánica del hecho, algunas he dicho yo también. Le he señalado que en definitiva el perito, después de muchas preguntas, reconoció que había ciertas cuestiones que podían tener diferentes interpretaciones, el viento influye sobre las manchas hemáticas, la versión de él, la que él presenta es para él la más probable, pero no la única. Entonces, yo también le voy a pedir que hagan justicia, señores jueces. Yo le voy a pedir que hagan justicia. Le voy a pedir que me permitan garantizarle a mi defendido un juicio justo. Y un juicio justo es aquel en el que no se puede condenar sin las pruebas necesarias para que se adquiera el estado de certeza, porque no estamos en la etapa investigativa. Aquí estamos en la etapa final, en la etapa de la certeza, donde realmente rige el indubio problema, y esta causa adolece con relación a José Navarro de una orfandad probatoria palmaria, porque siempre que se ha mencionado a gente con un arma o a gente efectuando disparos en esta causa o a gente que se habría hecho cargo de algún hecho, siempre ha sido con referencia a otra persona, pero nunca con referencia a José Navarro. Aún más les diré que no voy a sugerir una subsunción típica alterna, porque yo creo que los señores jueces, después del desarrollo del juicio, van a resolver la absolución de mi defendido, y así lo pido. Nada más.